Dispatch, we've got a 1060. No. Oh, and Hola. Sin tanta introducción, les presento un tema que de seguro será mucho de su interés. Lo que veremos hoy, será el iceberg de películas de terror perdidas, o canceladas, creado por el usuario Equarep, un iceberg que originalmente, como pueden ver, es muy extenso, por lo que me vi obligado a tener que reducirlo, haciendo una versión más asequible por así decirlo, para que así el video no durase como 4 horas, sí, no es joda. En fin, ya saben de qué va esto, así que sin más, comencemos con este iceberg. Originalmente, la película de Evento Horizon iba a tener una duración de 130 minutos, siendo que estos 30 minutos contenían violencia más gráfica y gore que lo mostrado en el corte final. Cuando el director Paul Anderson proyectó la película para los gerentes de Paramount, se sintieron horrorizados por lo espantoso que era. Anderson sintió que no le habían dado suficiente tiempo en la postproducción para refinar por completo el corte, y se presentó ante el público de prueba demasiado pronto, y en consecuencia, el público de prueba estaba igualmente molesto con el contenido espantoso, y las reacciones negativas llevaron a Paramount a obligar a Anderson de editar la película, específicamente el material extremadamente sombrío. Dentro de estas escenas, se incluía la escena de la orgía sangrienta, famosa por la violencia increíblemente gráfica que contenía, en la que los personajes principales se encuentran en el diario de a bordo, y se enteran el destino de la tripulación anterior. Esta escena dura 20 segundos en la versión cinematográfica, pero en la versión original esta era más larga, ya que en un principio, incluían tomas de un personaje al que le taladran los dientes con tornillos, y de un personaje al que le golpean las piernas con mucha fuerza, que finalmente se rompían mientras se alejaba arrastrándose. Cabe mencionar que algunas de las escenas que se incluyeron en el DVD de 2006, supuestamente, fueron encontradas en una mina de sal de Transilvania, pero se habían deteriorado sin posibilidad de restauración. Según el comentario del director, Paramount desechó el resto del material eliminado a finales de los 90 y principios de los 2000, ya que no estaban interesados en conservarlo. Drácula, supuestamente es una película rusa, que de existir, sería la primera adaptación de este personaje en el cine. Según ciertas fuentes, la película fue dirigida por Víctor Turhansky, pero de ahí, no existe ninguna información importante, o alguna imagen, o metraje de la cinta. La única prueba que tiene este filme de haber existido, proviene de un libro de referencia, The Vampire Book, de J. Gordon Melton. Se cree que al ser una cinta realizada durante la Guerra Civil Rusa, gran parte de las copias fueron destruidas, aunque algunos rumores han surgido de la película, como que el sitio web de noticias rusas Dimitrovgrad Panorama, afirmó haber encontrado la cinta en Serbia, pero debido a que ningún otro sitio reportó sobre el filme, y que además Panorama no brindó más información sobre el descubrimiento, se cree que todo fue un engaño. La mayoría ya conocerá la gran controversia que causó esta película, no solo por su violencia gráfica, sino también por mostrar el asesinato en pantalla de animales vivos, y además de ser acusado de ser una película snuff, cosas que llevaron al director de la película a los tribunales. En fin, entre las muchas escenas espantosas de la película, se iba a incluir otra que se conoce comúnmente como la escena de la piraña. En esta escena, un solo guerrero de la tribu Shamatari, herido en batalla, tenía una pierna amputada por guerreros de la tribu Yanomamo. Luego, la tribu ataba al guerrero Shamatari a un tronco, y lo bajaba a aguas infestadas de pirañas, donde lentamente era devorado vivo por los temibles peces. La escena se filmó pero nunca se completó debido a que las pirañas eran difíciles de controlar, y la cámara submarina del equipo de filmación no funcionaba correctamente. Por lo que la escena se descartó por completo y solo existen imágenes fijas de la producción. Las noches del hombre lobo, supuestamente es una película de terror española, de 1968, dirigida por René Gobert, escrita y protagonizada por el actor español Jacinto Molina Álvarez, mejor conocido como Paul Naschy. La trama iba de un científico que investigaba el caso de un hombre, quien se transforma en un hombre lobo por las noches. Sin embargo, el objetivo de este científico, que en vez de ayudarlo a encontrar una cura, intenta manipularlo y usarlo para su propio beneficio, o más o menos de eso trataría, ya que hay muy poca información sobre la película.
Incluso los detalles básicos son muy controvertidos, debido a que no hay información acerca del reparto, el equipo técnico, y del mismo director, excepto del mismo Paul Naschy, quien es la única persona conocida que ha hablado de esta película, y hasta el día de su fallecimiento, siguió insistiendo que la misma llegó a ser grabada en París, pero nunca estrenada. Sin embargo, todas las versiones sobre cómo se extravió esta película son muy ambiguas, por lo que muchos han dudado si realmente llegó a existir, aunque para el documental dedicado al legado y la memoria de Paul Naschy, el hombre que vio llorar a Frankenstein de 2010, se muestra la que sería la única imagen existente de esta película perdida. Londres después de la medianoche, fue una película muda de terror de 1927, dirigida por Todd Browning, la cual está completamente perdida. La película trata sobre un detective llamado Edward Burke, quien tiene un talento para interpretar personajes extraños simulando en este caso, ser un vampiro que usa hipnosis para desvelar un misterioso crimen, tratando de hacer hablar a los sospechosos sobre el aparente suicidio de Sir Roger Belfour, en una mansión 5 años atrás. Cuando se estrenó la película, tuvo un éxito moderado, sin embargo, la película terminaría por perderse, después de que en 1965, ocurriera un incendio en los estudios de la Metro Golden Mayer, que provocó la destrucción de una bóveda de hormigón donde se almacenaban las películas, lugar donde se conocía que estaba la única copia de este filme, el cual junto a otras películas mudas de la época, se terminaron perdiendo por completo. Lo único que ha sobrevivido de esta película, han sido imágenes, y el guión de la misma. El Golem, es otra película de terror muda, proveniente de Alemania, estrenada en 1915, escrita y dirigida por Paul Wegener y Henry Gallen, que nos narra la historia de un monstruo petrificado hecho de arcilla de tamaño humano, que se encuentra en Praga, para proteger al pueblo judío de sus perseguidores. Cuando se le devuelve a la vida, es utilizado como sirviente, pero después de enamorarse no correspondidamente de una mujer, se lanza a una masacre. Se informó que la película se había perdido poco después de su estreno, aunque para el 2007, se recuperaron algunas imágenes del primer acto y un par de minutos del cuarto. Pero además, varias fuentes afirman que todavía existen copias, y la escritora Elizabeth Baer afirma en su libro The Golem Redux from Prague, que Donald Glut conoce a un coleccionista de películas europeo que posee una copia. Sin embargo, no proporcionó las fuentes para esta afirmación. Ahora, en 1917, se estrenó El Golem y la bailarina, que parodia a la película del Golem de 1915, y al igual que la película original, fue escrita, codirigida, y protagonizada por Paul Wegener. Pero de igual manera, se sabe que está completamente perdido, siendo que todo lo que se ha encontrado es la lista del reparto, un póster, y una fotografía fija. Sin embargo, la página Silentera afirma que puede existir una copia de la misma en un archivo cinematográfico de Europa del Este. En la película del Resplandor de 1980, Stanley Kubrick originalmente incluyó un epílogo después de los eventos principales de la película, pero lo eliminó poco después del estreno. La escena tenía lugar en un hospital, donde Wendy y Danny se recuperaban tras los eventos del hotel. El señor Ullman, gerente del hotel, los visita, y le dice a Wendy que las autoridades no pudieron encontrar el cuerpo de su demente esposo, Jack Torrance. Esta escena se incluyó en las primeras proyecciones de la película en Los Ángeles y Nueva York, pero al ver la discrepancia en la reacción de la audiencia, Stanley Kubrick decidió que tal vez se había equivocado al brindar estas respuestas al espectador, por lo tanto, ordenó a retirar este epílogo, por sentirla innecesaria, y que quitaba parte del misterio final. Según se informa, todos los planos de la película de dicha escena fueron destruidos, por lo que las posibilidades de que el epílogo vuelva a aparecer en público son escasas o nulas. Sin embargo, muchos creen que puede haber una o dos copias supervivientes por ahí. El coleccionista es una película de terror del año 2009, escrita y dirigida por Marcus Dunstan, la cual contó con una secuela en el año 2012, e iba a contar con una tercera entrega, completando así la trilogía. Tras el anuncio de esta tercera entrega, comenzarían las grabaciones en septiembre de 2019, sin embargo, tras 8 días de rodaje, la producción se detuvo abruptamente, hasta que llegó la pandemia, y la película se detuvo indefinidamente.
Para el año 2021, en un podcast, el director y guionista afirmaron que la película no seguiría adelante, ya que desde que detuvieron las grabaciones, la productora que tenía los derechos, simplemente se dieron a la fuga, sin contestar las llamadas, o los mensajes de correo electrónico. En el tiempo que esta película se estuvo filmando, salieron muchas imágenes, que nos revelaban que veríamos en esta película, siendo el regreso del personaje de Arkin, y que esta vez el coleccionista haría de las suyas en una comisaría, pero parece ser que esto no verá la luz. Sin embargo, hace un par de meses atrás, el director de la película reveló que finalmente se pudieron resolver los problemas con los derechos, y que el proyecto estaría nuevamente en producción. La película de It, de 2017, en un principio iba a incluir una escena que luego fue completamente eliminada por ser muy grotesca incluso para una clasificación R. En una entrevista en septiembre de 2017, el actor Bill Skarsgård mencionó que filmó una escena de flashback, ambientada en el siglo XVII que mostraba a esta antigua entidad en su forma anterior. El actor explicó que se parecía más a él mismo, porque el personaje aún no había tomado la forma de Pennywise, y afirmó que se hizo para proporcionar una historia de fondo de lo que es It, de dónde vino, y que estuvo inactivo durante miles de años. En el mes de octubre de ese mismo año de 2017, se publicó en el subreddit RI The Movie un resumen completo de la escena. Ambientada en una oscura medianoche de 1637, Abigail, una joven de 19 años, corre hacia una casa de pozo con su bebé llorando, cuando una fuerza sobrenatural provoca que las luces giren y una silueta negra emerge del pozo. Resulta ser nada menos que un Pennywise pálido y desnudo con un cuerpo apenas parecido al humano y sus enormes fauces llenas de dientes afilados como navajas. Abigail, desesperada, intenta sacrificarse para salvar a su hijo, pero Pennywise le ofrece una opción cruel, llevarse al bebé y perdonarle la vida a ella y a su otro hijo. Abigail, entre lágrimas, cede al monstruo, quien finalmente se arrastra lentamente hacia el bebé hasta que se escucha un crujido repugnante, lo que implica que se comió al niño. Mientras tanto, Abigail contempla las luces de la muerte, que provocan locura, o mejor dicho, la misma muerte. Hasta ahora, la única evidencia visual con respecto a esta escena es una captura de pantalla de Bill Skarsgård como Pennywise, con un diseño de maquillaje completamente rojo. Además, en una entrevista del director Andy Muschietti, con Cinepop en 2019, antes del estreno de It, capítulo 2, confirmó que la escena de hecho existe, y que filmaron toda la secuencia, pero mencionó que no podía hablar de ello hasta que aterricen alguna versión de la película, tal vez refiriéndose a las ediciones Director's Cut de It, e It, capítulo 2, que se decía que durarían unas 6 horas juntas, y que también incluirían escenas más nuevas. Sin embargo, hasta el momento, nada de esto ha visto la luz del día. The Den, conocida originalmente como Zombie Town, es una película de terror cómica de 1985, dirigida por Emerson Bixby, y la trama de la película trataría sobre un documentalista y su equipo quienes van a un pueblo en el cual avistaron un ovni. Eso hace que los habitantes del lugar se conviertan en zombies, desatando una especie de apocalipsis en el lugar. Y a pesar de que la película fue estrenada durante los años en el que las películas de zombies comenzaban a hacerse popular, esta desapareció sin dejar ningún rastro. El mismo director comentó que su copia personal de la película se perdió en el año 1987, y que también desde entonces perdió contacto con los miembros del reparto, y con el equipo de producción, quienes posiblemente puedan tener una copia personal, aunque esto es una probabilidad baja. Sin embargo, en la página IMDb de la película, hay reseñas que implican que se habían vendido copias de esta misma en puestos piratas, y que aparentemente se habría proyectado en algunas convenciones de terror, o que las personas que vieron la película, sin saberlo, eran amigos de personas que habrían trabajado en la película. Curiosamente, no existe ningún otro material disponible del filme, más allá de las declaraciones de su director, y de los testimonios de las personas que aseguran haberlo visto.
Supuestamente, según los testimonios de testigos no probados, se dice que existe una supuesta versión alternativa del clásico de terror Ringu, de 1998, llamado El Corte de Bruselas, debido a que la versión que se mostró en el Festival Internacional de Cine de dicha ciudad, en 1999, sería significativamente más gráfico que la versión que se terminó mostrando. Se dice que esta versión de la película contenía un efecto de boca abierta, mucho más perturbador, en el que las bocas de las víctimas estaban notablemente deformadas verticalmente, cosa que este efecto se terminaría por usar en la nueva versión de la película de 2002, conocida como El Aro. Se dice que este cambio le dio a la película un efecto mucho más espeluznante, y hay testimonios que elogian la proyección en Bruselas en general. Sin embargo, cuando se le preguntó en 2 ocasiones al director Hideo Nakata sobre la posibilidad de un corte alternativo de Ringu, este negó tener conocimiento de dicho corte, aunque esto no ha impedido que supuestos testigos testifiquen sobre su legitimidad. En el año 2009, aparecería en un sitio web el relato de una psiquiatra que menciona que en el año 2006, uno de sus pacientes dibuja el rostro de un hombre que ha aparecido repetidamente en sus sueños, cosa que esto mismo les pasaba a otros pacientes, e incluso a distintas personas de otras ciudades, quienes alegaban haber soñado constantemente con este hombre. La historia rápidamente se hizo muy popular en internet, siendo que la gran mayoría de los usuarios lo conocen por ser un creepypasta, aunque en los últimos años, también se ha hecho conocido de que tanto el sitio web como la historia fueron creadas para publicitar una película de terror llamada This Man, la cual fue anunciada en el año 2010 por la productora Ghost House Picture, que a pesar del anuncio, desde entonces no se ha vuelto a saber nada sobre este proyecto, siendo que nunca se revelaron a los actores, la fecha de estreno, y tampoco se sabe qué tan avanzado estaba el proyecto. Curiosamente tampoco se anunció su cancelación, pero debido a la gran pausa del proyecto, es más que obvio que sí lo está. En septiembre de 1999, Artisan Pictures se asoció con Amazon para crear una página especial para su película, El Proyecto de la Bruja de Blair. Amazon había publicado una escena eliminada que se lanzó exclusivamente en su plataforma como parte de la campaña de marketing en Internet de Artisan Pictures. Aunque según un archivo del sitio web de Amazon, esta escena eliminada no se lanzaría en ningún otro lugar, cosa que para el año 2001 o 2002, Amazon retiró esta escena de sus servidores, y desde entonces, no ha vuelto a aparecer en internet ninguna copia de la misma. Sin embargo, en el año de 1999, el sitio plasticiguana.com hizo una descripción de esta escena, el cual trata de una breve escena durante la estancia de los 3 personajes en el hotel, donde Heather establece las reglas del rodaje, y explica que ella es la jefa, que se hace lo que ella dice, ya que tiene más dinero en el proyecto que los demás. La escena concluye con Heather girando la cámara hacia sí misma y diciéndole al espectador que está comprometida con el proyecto y que cualquiera que no lo esté puede irse al demonio. Cubo es una película de terror y ciencia ficción de 1997, dirigida por Vincenzo Natali, en la que un grupo de 6 desconocidos se despiertan y se encuentran en una de varias extrañas habitaciones cúbicas interconectadas, de las cuales la mitad están equipadas con trampas letales, siendo que en realidad, estas habitaciones están dentro de un cubo enorme, derivando de ahí el nombre de la película. Creo que la mayoría ha de conocer este filme, y tal vez recuerden su final, en donde Kazan, siendo el único sobreviviente del grupo, escapa del cubo, del cual simplemente vemos una luz blanca cegadora, terminando de este modo la película, sin que veamos qué sucede a continuación. Sin embargo, el mismo director ha revelado que había un final alternativo que llegó a filmarse, en donde se nos revelaba que había afuera del cubo. O bueno, más o menos algo así. Según un borrador del guión de diciembre de 1996, sacado del sitio web del director, la escena consistía en que Kazan, al salir del cubo, aparecía de repente en una calle concurrida con otra ropa, rodeado de compradores y hombres de negocios que no se daban cuenta de su presencia. Kazan luego desaparece lentamente entre la multitud, y la película se funde a negro, sobre varias tomas de rascacielos imponentes, casas suburbanas idénticas, y calles repletas de autos, y el guión termina con la frase: Otro día en la oficina.
Actualmente se desconoce si quedan copias de dicha escena, aunque algo curioso, es que antes de que el director revelara este final, habían rumores de que el final alternativo, mostraba a Kazan caminando por una playa de un planeta alienígena, con un cielo púrpura rodeado de exoplanetas, incluso se decía que este supuesto final sería apoyado por un póster promocional de la película, que muestra el cubo flotando sobre un océano. Los gnomos atacan, iba a ser una película de terror australiana, prevista para estrenarse en el año 2013, producida por Method Studios, y dirigida por Joel Cohn. La premisa de la película trataría sobre cómo unos gnomos de jardín, cobran vida, y no se les ocurre mejor idea que aniquilar gente. Al parecer, la película sería una comedia de terror muy inspirada en los Gremlins, tal y como se dice en su página de IMDb. El video que vieron en un inicio era el teaser de esta película, pero desde que se subió este avance, no se ha sabido nada del proyecto, y ya por el tiempo que ha pasado, es de suponer que fue cancelada. Aunque otro caso muy similar a este, es el de una película llamada Ardillas, sí, una película de terror sobre unas ardillas trastornadas, que atacan a la gente, un filme que tenía previsto para tener un estreno en el año 2014, contando con un póster, y un teaser tráiler, aunque de ahí no se supo nada más del proyecto, lo que supone que de igual manera que la película de los gnomos, esta fue cancelada. En el año 2015, la compañía Purity Films anunció junto a unas imágenes y un póster que estaban planeando una película de Jeff the Killer que se estrenaría en el año 2016, que iba a ser dirigida por Vitaly Podolyak, junto con Anna Sass, quien también escribiría el guión. Según se dijo, la película no adaptaría tal cual la historia del creepypasta, teniendo algunos cambios. De ahí en más, la película contó con una campaña de financiación para costear la producción de la misma, pero esto pasó totalmente desapercibido, por lo que el proyecto nunca pudo concretarse, y terminó siendo cancelado. Chucky vs. Leprechaun, era una película que se rumoreó fuertemente durante los años 2000, en un contexto donde los crossovers entre estos personajes de terror estaba en auge, debido al éxito que tuvo Freddy vs. Jason. Un combate que por lo menos para mí, no se me hace muy parejo, pero a los fanáticos de ambas sagas sí les latía un crossover entre estos dos personajes, tanto así que hacían diversos edits de este hipotético enfrentamiento. Aunque algo más que planeado, este proyecto parece ser meramente rumores, ya que en realidad no se sabe si ambas compañías tan siquiera hablaron para ponerse de acuerdo en hacer la película, y aún así, si lo hicieran, es muy probable que hubieran tenido diferencias creativas, y dificultades en cuanto a los derechos y licencias. Sasquatch, es una película de bajo presupuesto de principios de los 70, filmada en Massachusetts, dirigida y escrita por Shannon Scott. La trama de esta película iba sobre que una comunidad de hippies se mudan a una granja abandonada cerca de un bosque, quienes luego son acusados de una serie de asesinatos, que en realidad son obra de unos Sasquatch asesinos. Según los informes, la película fue estrenada únicamente en el área local de Lowell, en Massachusetts, y de ahí el filme desapareció por completo. Supuestamente se creía que no habían copias de esta película en VHS, pero con los años aparentemente alguien involucrado en la producción del proyecto ha estado subiendo algunos clips de la película. Este filme perdido llamó la atención del documentalista John Campopiano, quien ha liderado un grupo de investigadores para la búsqueda sobre la película, siendo su objetivo en crear un documental. La Casa de los Mil Cadáveres, es una película de terror clásica, dirigida por el músico Rob Zombie, y que originalmente iba a ser estrenada en el año 2000, por Universal Studios, pero la compañía archivó la película después de temer que recibiera una clasificación NC-17 por parte de la MPA. No sería hasta 2003, cuando Lionsgate estrenaría la película. En el proceso, las escenas que fueron consideradas demasiado violentas o gráficas para una clasificación R, fueron eliminadas. Una de estas escenas, involucraban a un personaje llamado Miss Bundy, interpretado por Jeannie Carmen, en donde su personaje usaba animales muertos como marionetas, para recrear momentos famosos de películas, en particular el final de Casablanca. Tanto esta escena, como distintas subtramas fueron completamente eliminadas de la película. Algo a mencionar, es que el 13 de marzo de 2003, la versión sin cortes de la película fue mostrada en Argentina, en el Festival de Cine de Mar del Plata, siendo que esta versión de la película tenía una duración de 105 minutos, en comparación con el metraje final que dura 89 minutos.
Sobre la posibilidad de que alguna vez se encontrara el metraje, Zombie dijo lo siguiente. No creo que se publique nunca, porque no creo que nadie sepa dónde está, la verdad. Incluso cuando armaron el DVD, hace 13 años, no pudimos encontrar nada porque habían filmado 200 entrevistas desde el momento del rodaje. Teníamos material detrás de escena, pruebas de maquillaje, todas esas cosas diferentes, y nadie pudo encontrarlo, todo se perdió. Por eso creo que lo que existe es todo lo que va a existir. Algunas fotos de prensa de la época muestran un final alternativo de la película, en donde el personaje de Jerry es devorado vivo por unos zombies. Pero, este final fue cambiado después de recibir una mala recepción por parte de Universal. Se presume que este metraje se perdió junto con el resto de las escenas eliminadas, aunque se desconoce si este final alternativo se mostró en el Festival de Cine de Mar del Plata. Entity era el nombre de una película basada en la creepypasta de Slenderman, dirigida por los hermanos Yadala, prevista para estrenarse en julio del año 2013. La sinopsis de la película nos diría que tras la desaparición de un familiar cercano, los protagonistas son enviados a una casa deshabitada para finalizar unos asuntos. El viaje toma un giro inesperado cuando los dos descubren secretos aterradores y se dan cuenta que en la casa existe algo que está más allá de lo que jamás hubieran imaginado, y poco a poco notarán que una extraña entidad los está acechando. La película ya contaba con un póster, el elenco de actores, y un tráiler que anunciaba su estreno. Sin embargo, al parecer la película tuvo inconsistencias con los derechos de autor, algo extraño teniendo en cuenta que el creador de Slenderman aprobó este proyecto, pero por alguna razón presionó para que este jamás llegue a estrenarse. Para el año 2018, Sony sacaría la primera adaptación de este personaje en la pantalla grande, la cual sabemos que le fue muy mal en críticas. Darkland, Vendraun, iba a ser una película para televisión que adaptaría este famoso creepypasta, dirigida y escrita por el cineasta independiente, Jacob Sirwood, además de ser distribuida por la productora independiente Mindice Entertainment, y prevista para estrenarse en el año 2016. Originalmente esta película fue anunciada en el año 2013, pero no sería hasta el 2015 que comenzaría a filmarse. En ese lapso de tiempo, se reveló la sinopsis, imágenes de la producción, y clips de la película. A palabras del director, se conoce que la película fue completamente grabada y editada, lista para su estreno. Sin embargo, el mismo director pausó la película y aclaró que lo hizo porque la misma no había cumplido con sus expectativas tanto en calidad como en guión. Por lo que junto a los productores, y todos los demás involucrados en el proyecto, decidieron que esta no vería la luz, por tener una calidad muy cuestionable. Amanita Pestilence, es una película de terror canadiense de 1963, dirigida por René Bonniere, considerada como el primer filme canadiense a color. La trama se centra en un hombre de Montreal, Canadá, que se obsesiona con un hongo que crece en su jardín. Los hongos se multiplican hasta que son imposibles de erradicar, provocando que el hombre enloquezca y se vuelva agresivo con sus vecinos. Y a pesar de que la película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1965, y transmitida en Alemania del Este por televisión durante las décadas posteriores, esta película fue considerada un fracaso, y por consiguiente nunca recibió un lanzamiento casero. Lo último que se ha sabido de este filme, es que el usuario de YouTube, Green Halo, publicó lo que serían 24 minutos de la película, sin embargo no dio detalles de dónde obtuvo este metraje. La película de Slenderman de 2018, distribuida por Sony y Screen Gems, terminó siendo una gran decepción para los fanáticos del personaje y del terror en general. Sin embargo, se ha informado que esta película tenía una versión original muy diferente, una mucho más oscura, que la versión que llegó a los cines. Este corte de la película sería de clasificación R, pero Screen Gems ordenó una clasificación PG-13, por lo que cuando la película se acercaba a su estreno en cines, el estudio recortó el contenido violento de la película por temor a la reacción del público. Aunque estos temores del estudio también surgieron después de que el padre de una de las chicas involucradas en el caso de apuñalamiento de Slenderman en el 2014, criticará la película por ser extremadamente desagradable y popularizar una tragedia.
por lo que es bastante obvio que el producto final está incompleto, incluso esto se puede ver en el primer tráiler de la película, que incluía 2 escenas que no llegaron a la versión final, donde uno de los personajes principales se saca los ojos con un bisturí durante la clase de ciencias, y una larga escena en la que una joven con la boca ensangrentada emerge del bosque. Este es el nombre de una película del 2002, hecha por Brad Eons, conocido youtuber angloparlante de críticas sobre películas. Algo que se ha llegado a saber, es que antes de dedicarse a subir vídeos a la plataforma, Brad Eons realizó 2 películas, la primera llamada Cancel Sitcoms, lanzada en el año 2000, sin embargo su segunda película, llamada Sadistic Bitch, que a palabras del mismo Brad, era bastante gráfica, nunca llegó a ser mostrada al público. La película trataba sobre una novia psicópata, que tras descubrir que su novio le engañó decide atarlo a una silla, para luego mediante el uso de herramientas de garaje, realizarle una cirugía de cambio de sexo. Una trama muy retorcida a decir verdad. Sin embargo, esta película junto a toda la colección de DVD de Brad, fueron robadas por personas que entraron a su casa, quedando perdida desde ese entonces. Para Saw 4, hay una escena eliminada que involucraba a la trampa conocida como el ataúd de cristal, trampa vista por primera vez en Saw 5. Resulta que en una versión temprana del guión de Saw 4, se suponía que esta trampa sería usada para el vagabundo que es visto durante la película en el motel Alexander. La escena consiste en que el vagabundo se encuentra semidesnudo, dentro del ataúd, en donde tiene que encontrar una llave entre los fragmentos de vidrio, para poder salir, lo que hace que termine por desgarrarse, recibiendo así una muerte muy dolorosa. Solo se cuenta con una imagen de esta escena, ya que la misma no ha sido revelada públicamente. Sin Gene Smith, sería una película de terror independiente, escrita y dirigida por Ethan Dettenmeyer, y estaría basada en la leyenda urbana que rodea al cementerio Stull de Kansas, que menciona la presencia de fantasmas, espectros, y hasta la del diablo, entre sus terrenos. Y sobre la aparición de este último es que trataría la película, de acuerdo a la sinopsis, el filme tendría lugar durante el fin de semana de Halloween, en una Estados Unidos que se ha convertido en un estado policial. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, 2 federales se presentan en una cárcel de Shinbone, Kansas, para trasladar a un prisionero, conocido como Sin Gene Smith, quien sería el mismísimo diablo. La película tuvo un sitio web en el año 2006, que básicamente era una tienda en línea con artículos promocionales del film, todo esto para poder obtener fondos y terminar la película, ya que estaba prevista para estrenarse a finales de ese año, pero al final terminó retrasándose. En enero de 2007, la página IMDb cambió el estado del proyecto a postproducción, a pesar de que el mismo no estaba terminado del todo, esto dicho en el año 2008, por los mismos actores que participaron en el filme. Posteriormente la página IMDb de la película fue eliminada, y desde entonces, nunca más se volvió a mencionar nada sobre este proyecto. En algunos sitios, se hace mención a una escena eliminada de Rec 2, en donde aparecería el personaje de Leandro, el agente de sanidad de la primera película, deambulando como infectado por el edificio. No se tiene información que asegure la existencia de esta supuesta escena, ni siquiera en el documental de la saga hay pistas de esto, y tampoco los directores de la película se han pronunciado acerca del tema. Incluso con los años, se ha liberado material inédito de la saga, pero ni rastros de esta supuesta escena, por lo que queda en un rumor / mito. Maximum Overdrive, es una película de Stephen King de 1986, que trata sobre cómo el paso de un cometa cerca de la Tierra, hace que todos los aparatos eléctricos cobren vida, y eso incluye a un tráiler con la cara del Duende Verde, con el fin de aniquilar a todos los humanos que encuentran a su paso. De esta película, Stephen King ha comentado que llegó a mostrarle al reconocido cineasta, George Romero, una versión más sangrienta de la película, la cual hizo que este último estuviera a punto de vomitar. Sin embargo, Stephen King también ha mencionado en ocasiones que esta versión inicial del filme tuvo que ser recortada en gran medida, para evitar una calificación X, por parte de la MPA. Con el tiempo, todo este material recortado no ha llegado a ser mostrado ni siquiera para el Blu-ray de la película lanzado en octubre de 2018.
Como ya mencioné antes, tras el éxito de Freddy vs. Jason, surgieron varios planes para enfrentar a distintos iconos del terror, por lo que Dimension Films, al poseer los derechos de las películas de Halloween y Hellraiser, se acercaron a John Carpenter y Cliff Baker para colaborar en un crossover, cosa que ambos aceptaron. Este proyecto sería llamado internamente como Halloween, y al contar con los dos creadores de sus respectivas franquicias, parecía ser un éxito. Sin embargo, cuando la producción estaba por ponerse en marcha, esta se detuvo, debido a que el productor de las películas de Halloween, Moustapha Akkad, no le gustó la idea de este enfrentamiento. Además, esto fue respaldado por una encuesta para saber la opinión de los fans sobre este proyecto, pero la mayoría votó negativamente, por lo que no se llevó a cabo. Carnage Hall es una película de terror de 1988, del cual no hay mucha información al respecto, solo una reseña de un usuario de internet, llamado Jay Clark, quien vio esta película en el Hamilton Trash Cinema, que básicamente son lugares en donde se proyectan películas de clase B. Según nos dice, la película trataría sobre un asesino con una máscara de Albert Einstein, quien acaba con cada uno de los estudiantes de una residencia universitaria durante un maratón de películas de terror que dura toda la noche. Este usuario añade que la película tenía toques de comedia, y además agrega que este filme no se llegó a estrenar en ningún otro lado, y la única forma de conseguirla sería contactándose con el director, aunque este mismo usuario trató de convencerle para que suelte una copia de la película, pero al final no obtuvo respuesta, quizá porque el director no quiere que más gente vea lo bizarramente mala que es la película. En los años 80, el director de La Matanza de Texas, Toby Hooper, planeaba hacer una película de terror de Spider-Man, la cual sería muy similar a la película de La Mosca de 1986. En esta versión de la película, Peter Parker, en vez de ser mordido por una araña radioactiva, sería bombardeado con radiación por un científico llamado Dr. Sork, lo que terminaba transformándolo en un monstruoso híbrido de araña con 8 brazos. Cuando el mismo Stan Lee se enteró de la noticia, logró convencer tanto al director y a Cannon Films de cancelar esta película, poniendo fin a esta bizarra versión del Hombre Araña. En el año 2009, el director Rob Zombie estaba programado para hacer un remake de la película de The Blob, conocida como La Mancha Voraz, una película de terror clásica del año 1958, la cual ya contaba con un remake en el año de 1988. Rob Zombie declaró que su versión sería muy distinta y más oscura, pero al final estos planes terminaron cancelándose, debido a diferencias creativas, y porque Rob Zombie quería alejarse de los remakes, después de la reacción muy dividida que tuvo su versión de Halloween de 2007. Para la primera película de Destino Final, hubo 2 finales alternativos que se filmaron, en donde el protagonista, Alex Browning, termina muerto. El primer final alternativo muestra a Alex intentando salvar al personaje de Claire Rivers de su auto, pero este moriría electrocutado y vuelto en llamas. Dicho final fue mostrado en el DVD que salió de la película. El segundo final alternativo nos mostraría al personaje de Alex siendo decapitado por las hélices de un helicóptero policial estrellado. Sin embargo, a diferencia del primer final alternativo, este no fue incluido en el DVD, y tampoco hasta la fecha ha sido revelado, ni tampoco han surgido imágenes de dicha escena, solo hay un par de menciones de este por internet. El efecto Lucifer es una película de terror de metraje encontrado, que trata sobre cómo un grupo de 8 personas pensaban que iban a tener un papel en una película de terror, sin embargo, se dan cuenta de que han sido engañados cuando quedan encerrados dentro de un asilo mental, con cámaras para filmarlo todo, en donde son atormentados para probar el experimento llamado el efecto Lucifer. Hay una página en Facebook acerca de la película que muestra un promocional donde alguien del público está convulsionando al ver el tráiler de la película. Incluso en su misma página se nos dice que esta película iba a ser mostrada en el Festival de Cine de Cannes en el año 2012. Curiosamente no se tiene registros de si esta película fue lanzada, y tampoco cuenta con una fecha de lanzamiento en algún país, aunque en la mayoría de sitios colocan que su fecha de estreno es del año 2017, además de que en su página de Facebook se colgaron imágenes del lugar donde se filmó esta película, y todas datan del año 2017, y que desde ese año no han vuelto a publicar nada. Tampoco hay reseñas de este filme por internet, ya que al parecer nunca nadie pudo verla, quizá porque nunca fue lanzada
lanzada para ningún formato, aparentemente pasó algo por el cual la película nunca fue lanzada, a pesar de que muy presumiblemente haya sido grabada en su totalidad, tal vez se debe a que la misma es muy mala, y simplemente decidieron borrar todo rastro de ella. Esta es otra película, de la cual se sabe muy poco, aunque según la revista Gore Cassette, Silent Death, trata sobre un asesino enmascarado que anda descuartizando a miembros de una red criminal con una navaja de afeitar. Por lo que se sabe, es que el director de la película exhibió este metraje en un cine de Nueva Jersey, y después de la proyección de la película, esta desapareció desde entonces, aunque según su director, insinuó que algunas tiendas familiares en Nueva Jersey consiguieron copias en video de la película, pero estas copias no han llegado a resurgir. Esta sería una película de terror para televisión, que se habría emitido una vez en los años 70, en Estados Unidos, que trata sobre cómo un fabricante de juguetes inventa un método para crear muñecos asesinos. Sin embargo, no se ha encontrado nada de material relacionado a esta cinta, aunque al menos existen las diversas reseñas, las cuales son positivas, incluso tildándola como una de las películas más aterradoras de la historia. Esta es una película de terror y suspenso, dirigida por el cineasta estadounidense Jeffrey Coglan. La sinopsis de la película trata sobre cómo una hermosa chica es acosada en línea por un asesino psicópata, y esto es lo único que se tiene con respecto a la trama. Existen imágenes de la película, pósters promocionales, y curiosamente en YouTube se encuentra una lista del soundtrack de la película, hecho por el compositor Jerome Leroy, pero en sí, hay muy pocos detalles de su producción, no existen teaser trailers del filme, y al parecer esta nunca consiguió una distribución significativa, por lo que en consecuencia no habría sido lanzada para ningún formato, desapareciendo así misteriosamente. En 1986, se estrenó una película de terror en formato de vídeo, llamada Kansas City Blender Massacre, dirigida por Todd Sheets, que se centra en un asesino que usa una licuadora con sus víctimas. No se sabe mucho acerca de la película, aunque es conocido que la mitad de películas que ha dirigido este director han resurgido en un lanzamiento para Blu-ray, pero esta película junto a otra de su filmografía llamada Chainsaw Tales, no han sido reveladas. El 5 de agosto de 2021, en un podcast de películas de terror, se hizo mención a estas películas, incluso mediante Facebook se etiquetó al director para preguntarle sobre si existía una copia de estos filmes, a lo que afirmó que sí había copias, y que se habían alquilado en tienda de vídeos locales, pero que ambas por alguna razón se habían perdido completamente, aunque también dijo que algunas imágenes de estos films terminaron en un corte de su película Zombie Rampage, conocida como Los No Muertos. Once letras dentro, es una película rusa de 1996 con una duración de 1 hora y 30 minutos, dirigida por Oleg Mavromaty, película que se ha establecido que se encuentra en el Museo Ruso de Arte Contemporáneo Garage. Se desconoce la fecha exacta de estreno de la película, aunque se cree que pudo ser entre los años de 1990 y 1996, además de que podría decirse de que es una película de terror corporal, siendo igual o más radical que la película del elefante verde. La trama sería la siguiente. Esta historia narra la vida de un hombre que cree tener 2 hijos. Uno externo, representado por su organismo físico, y uno interno, su verdadera identidad. Ve su cuerpo como un conjunto de células individuales que forman una criatura híbrida, con la cual busca comunicarse. El hombre intenta diferentes métodos para contactar a su yo interno. Inyectarse sustancias, tatuarse, e ingerir objetos, esperando que el cuerpo responda con señales físicas como sarpullidos, las cuales él interpreta como respuestas. Finalmente, su yo interno acepta morir. En la última escena, la película muestra una morgue con cadáveres, incluyendo el cuerpo de una mujer con una inscripción en el estómago y moscas alrededor, cerrando la narrativa con un tono oscuro y simbólico. La discusión de esta película surge en el año 2011, a través de un sitio dedicado al trabajo del director, la cual contiene una lista extensa de sus películas, incluyendo esta, pero que figura como una película de 1993.
La búsqueda de la película fue retornada en 2017, tras la publicación en internet del libro de Svetlana Vaskova, donde en sus páginas se encontró información de que la primera proyección de la película tuvo lugar el 30 de abril de 1996 en el espacio artístico TV Gallery, durante algún tiempo, para luego quedar en el Museo Garage de Arte Ruso. Se desconoce si alguien pidió la película al museo. Amy's Night Out es otra película de la cual no se tiene mucha información. Su sinopsis, según su página de IMDb, trata sobre una madre soltera llamada Amy, que de repente se encuentra perdida mientras intenta escapar de una pesadilla que termina convirtiéndose en una aterradora realidad. Algo curioso es que en la misma página IMDb pone que la película tiene una duración de 11 horas, la cual, de ser cierto, estaría en la lista de las películas de terror más largas, aunque en el perfil de LinkedIn del director, este proyecto figura como un cortometraje. Sin embargo, más allá de estos datos, y un póster de la película, no han surgido más detalles sobre este proyecto, incluso se cree que podría ser una película falsa. Esto hace referencia a una supuesta colección de películas exhibidas en una presentación celebrada en mayo de 1986 hasta marzo de 2007, y tal como sugiere su nombre, estas películas exhibidas fueron rechazadas por diversas razones para su estreno público. Se sabe de la existencia de este festival, gracias al documental Chopper Down, que fue subido a YouTube, donde antes del inicio de este documental, aparece un logotipo del Festival de Cine Prohibido, seguido de una explicación de que HBO había prohibido la emisión de esta película porque le preocupaba que el contenido del documental pudiera ofender a algunos de sus socios comerciales clave. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos usuarios, por saber más acerca de este evento, y qué películas se exhibieron, todo fue en vano, lo cual nos deja un aura de misterio, ya que no se ha encontrado otras películas originarias del evento. Esta es una película independiente que fue un spin-off no oficial, de la masacre de Texas 1 y 2, protagonizada por el personaje de Chuck Top, bajo la dirección de William Tony Hopper, hijo de Tobe Hopper, el director de las dos películas originales de La Matanza de Texas. Esta película pretendía ser un homenaje al 25 aniversario de La Matanza de Texas, e iba a funcionar como una precuela y secuela de las dos primeras películas, con secciones de flashback que unirían la trama. Esta sería ambientada 12 años después de los eventos de la segunda película, donde Chuck Top ha sido capturado y colocado en una prisión psiquiátrica, cuando es entrevistado por un periódico sensacionalista, en donde podemos ver flashbacks de su vida. En estas secuencias haría una aparición el personaje de Leatherface, lo que serviría como una conexión con la primera película. Después de estos flashbacks, Chuck Top escaparía y comenzaría una nueva masacre. Se sabe que la película fue completamente terminada, pero esta nunca se ha estrenado para el público. Aunque en el año 2013, apareció en internet una subasta en eBay, con negativos de películas originales, pertenecientes al productor ejecutivo Eric Glaser, pero se desconoce quién pudo comprar estos artículos, y si estos anuncios contenían una copia de la película. El 8 de marzo de 2020, apareció en YouTube un pequeño clip de la película en el que aparecía el músico Buckethead, interpretando al personaje de Leatherface, siendo esto uno de los únicos fragmentos que se han encontrado de la película. El alimento del miedo, es una película de terror mexicana, dirigida por Juan López Moctezuma, estrenada en 1994, un año antes del fallecimiento de su director. La película se basa en la leyenda urbana sobre una mujer asesina que cocina con la carne de sus víctimas. La trama estaría situada en un barrio de clase baja en la Ciudad de México, en donde una compañía presenta un acto de circo, dirigido por un personaje llamado Don Ramón, quien junto a su esposa Petra tienen que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por tráfico de drogas. La niña es obligada a hacer tareas domésticas, sin embargo, surge una complicación cuando un hombre con intereses satánicos llega a la casa de Don Ramón y desarrolla un interés amoroso en Petra.
Una pelea entre los tres hace que la niña sufra un accidente, y para evitar problemas con la policía, Petra usa su cadáver para hacer tamales que después vendería. Tras el fallecimiento del director de la película, la información de la misma es muy escasa, como para saber si se guardó en algún lugar, aunque es sabido que esta fue proyectada en el macabro Festival Internacional de Cine de Horror en 2006, sin embargo esta proyección carece de testimonios al respecto, y lo único que tenemos de la película son un par de imágenes. Esta es una película muda de 1913, dirigida por Henry McRae, y estrenada por Universal Studios, basada en el cuento Los Hombres Lobo del año 1898 de Henry Beaugrand. Se cree que este es el primer largometraje sobre el mítico personaje del Hombre Lobo, además de ser la primera película de la serie Universal Monster, aunque en realidad, la película presenta a una chica que se convierte en este licántropo, basándose en una antigua leyenda navajo. En este caso del filme, Watuma, una chica india, vuelve a la vida 100 años después de su muerte para buscar el fantasma del hombre que mató a su novio. Para lograrlo, ella por alguna razón decide convertirse en un lobo. Se desconoce sobre la existencia de copias de la película, ya que todas las copias conocidas fueron destruidas en el incendio que sufrió Universal Studios en 1924. En la película La Guerra de los Mundos de 2005, hay una escena eliminada conocida simplemente como Camelot, que tiene lugar entre la secuencia del ferry y la secuencia de la batalla en la colina. La escena en cuestión, habría visto al personaje de Ferrier, y sus hijos pasando por una calle desierta cuando se ven obligados a esconderse detrás de un coche, por la presencia de un trípode, que busca en una de las casas cercanas con su tentáculo y comienza a sacar a la gente que grita del edificio, aunque se sugiere que podría haber sucedido más cosas en esta escena. Se sabe que fue filmada, y con los efectos visuales casi terminados, pero esta fue recortada en las últimas semanas de la postproducción de la película. La escena nunca se publicó en una versión extendida del director, y solo existen imágenes de arte conceptual, previsualizaciones, y fotos del set de rodaje de la escena. Esta es una película de terror y suspenso realizada en 1990, sobre un veterano de la guerra de Vietnam, que tiene extraños flashbacks y alucinaciones. Es conocida por sus imágenes extremadamente perturbadoras, que de hecho, en las proyecciones de prueba, los espectadores encontraron que la versión original de la película era demasiado abrumadora y perturbadora, así que en respuesta a esta negativa, se eliminaron alrededor de 20 minutos de metraje de la película final. 3 de las escenas cortadas se incluyeron en el lanzamiento en DVD, sin embargo, otras 8 aún permanecen perdidas. Muchos fragmentos de estas escenas se pueden ver en los tráilers originales de la película. Entre las escenas, está una donde Jacob, mientras está en el baño de un metro, ve a un hombre profanando a otro. En otra escena Jacob quema un cuartel general con una antorcha. Una escena extendida de una Jessie reptil bailando, fragmento que se puede ver en el tráiler. Otra escena involucraba a Jacob buscando a Michael, pero se encuentra con su cabeza dentro de un armario. Y así con otras escenas que estaré colocando por aquí. Rainbow Factory iba a ser una película animada de horror inspirada en el creepypasta del mismo nombre, que para los conocedores, la historia está inspirada en la famosa serie de Mi Pequeño Pony de 2010, que nos relata la historia de un pony llamado de esta manera, junto a su amigo Orión, quienes, tras fallar en el entrenamiento de vuelo, y saberse que no saben volar, son enviados a la Rainbow Factory, donde los pegasos que no saben volar son asesinados, y su sangre es usada para crear los arcoíris. Este proyecto estaba siendo producido por un pequeño estudio canadiense de animación llamado Spectra Studios. El trabajo que estaban realizando llamó la atención por su gran calidad, ya que tanto la animación y su estilo copiaban casi perfectamente a la serie original. Sin embargo, este proyecto, al no contar con la autorización, aprobación, ni participación de Hasbro, estos últimos decidieron mandar una advertencia a los productores de cancelar el proyecto, por usar sin permiso a los personajes de su serie original, por lo que el 9 de mayo de 2017, Spectra Studios hizo pública la cancelación del proyecto, y tiempo después, hicieron públicos los storyboards de la película, así como también dejaron enlaces de descarga hacia sus materiales de producción. Fantasmagoria es una película de terror y fantasía que iba a ser escrita, dirigida y protagonizada por el cantante Marilyn Manson.
El proyecto fue anunciado mediante un tráiler durante el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2006, acompañado de Lily Cole, quien aparece en el teaser promocional como Alice. Sin embargo, cuando el tráiler mostrado en Berlín se filtra en internet, recibe reacciones mixtas, entre los fans que se encuentran ansiosos por el lanzamiento del filme, como personas que se encuentran perturbadas por la naturaleza altamente oscura y sexual del mismo. Algo a mencionar, es que el título de la película está tomado de Fantasmagoria y otros poemas, una famosa colección de poemas de Lewis Carroll, publicada en 1869. La película posiblemente nunca terminó de ser producida, debido a que enfrentó varios problemas de producción, incluyendo constantes cambios de personal, tanto en los miembros de staff, como de director y reparto, además de que los proyectos musicales de Manson empiezan también a jugar en contra del desarrollo del filme. Hasta que en el año 2015, el mismo Manson aseguró que la película ya no vería la luz del día. Empezando por una rumoreada película polaca llamada Black Volga, que estaría basada en la leyenda urbana del mismo nombre, que nos relata que miembros de la KGB secuestraban niños usando un Volga negro para atraerlos a entrar en el coche, y poder hacerles transfusiones de sangre, y quitarles sus órganos. Supuestamente esta película fue dirigida y escrita por alguien llamado Patrick Szymanski, aunque tiempo después, gracias al usuario polaco Kapir, demostró que no existía debido a que esta nunca fue mencionada en artículos polacos de los años 70. El hombre con ojos de rayos X, es una película de terror de 1963, que trata de un médico llamado James Javier, que desarrolla unas gotas destinadas a aumentar la gama de la visión humana, lo que le permite ver más allá de lo visible. Había rumores de que esta película tenía un final alternativo, en donde el doctor después de arrancarse los ojos, grita en agonía, "Aún puedo ver". Sin embargo, en una entrevista en el año 2017, con Roger Corman, director y productor de la película, afirmó que este final alternativo no existe, y que Stephen King había ideado este final para la película, y además dijo que la idea le gustó, pero que al final no lo añadió. Este caso ya lo había mencionado, en mi video sobre el iceberg de material perdido falso, aunque debo decir que en ese video me faltó profundizar en el tema. Graduación sangrienta, fue una película que apareció a fines de los años 90 en IMDb, tiempos donde esta página recién iniciaba y estaba por debajo del estatus en el que se encuentra hoy en día. En la página, se colocaba que la película era de 1982, y que supuestamente era protagonizado por Leslie Donaldson, Russell Todd y Lori Lettin, pero que curiosamente no existía una descripción del argumento, ni información sobre el equipo. Esta supuesta película llamó la atención del grupo Alt.Horror, que intentaron buscar esta película por algunos años, hasta que se demostró que la película era una falsificación de internet por parte de alguien con demasiado tiempo libre. El título finalmente fue eliminado de IMDb, y eso sería todo, hasta que en el año 2015, las personas del grupo Alt.Horror, que estuvieron involucrados en esta investigación, decidieron recaudar fondos para realizar esta película, con la trama centrada en una ceremonia de graduación que se convierte en el lugar de reunión de un asesino ataviado con ropas ceremoniales, pero de este proyecto no encontré nada más. Y bueno gente, con ese listado de películas sería todo por hoy, pero antes, recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like, y si les gusta mi contenido, suscríbanse, ya por último no olviden de seguirme en mi cuenta de X, se los agradecería mucho. De mi parte, eso sería todo, y nos vemos en el siguiente video, adiós. Nivel secreto. Freddy vs. Jason vs. Ash. Esta iba a ser la tan esperada secuela de Freddy vs. Jason, que habría añadido al personaje de Ash Williams de la saga de Evil Dead, sin embargo esto nunca pasó debido a las diferencias creativas de New Line Cinema, con el equipo de Evil Dead, y el propio Bruce Campbell, que hicieron que la película terminara por cancelarse. Pero para consuelo de los fans, el guión que se tenía pensado adaptar, fue transferido a una miniserie de cómics del mismo nombre en el año 2007.
Presunta escena eliminada del Exorcista. Este siguiente tema fue extraído del video del usuario de Apocalipsis, en donde nos menciona que un familiar suyo fue a ver en el día de su estreno nacional la película del Exorcista, pero el detalle está en que se comenta que hubo una versión alterna de la escena de la iglesia, que fue descrita como desagradable y blasfema, debido a que en esta se mostraba que el interior de la iglesia, junto a la estatua de la Virgen, estaban manchados de excremento. Si bien, en la versión final la estatua de la Virgen también es profanada pero con una especie de cuernos, y no con materia fecal. En internet no hay nada de información sobre esta supuesta escena, aunque algo a mencionar es que El Exorcista ha tenido múltiples ediciones, incluso para televisión, versiones que son distintas al corte original estrenada en los años 70. Con respecto al video del usuario, deja en claro que esto puede tratarse de un falso recuerdo, que la persona que haya ido a ver la película haya mezclado los recuerdos de lo leído en el libro, con la película, ya que en el libro se menciona que la iglesia fue vandalizada con excremento. Pero, no se descarta la posibilidad de que esta escena sí haya existido, pero con las distintas ediciones que tuvo la película, esta no haya sido remasterizada, y simplemente la eliminaron por completo, o quién sabe. Si de casualidad saben algo más del tema, con gusto pueden dejarlo en los comentarios. Nympho Werewolf 1970. En algunos sitios en donde se enlistan todas las películas que se han realizado acerca del hombre lobo, se menciona una película llamada Nympho Werewolf, de los años 70, película que no parece estar documentada en fuentes tradicionales, o bases de datos de cine reconocidos, aunque en un sitio en particular se menciona que esta fue una película portuguesa, siendo esto el único detalle que se conoce de este filme. Tengo entendido que por los años 70, hubo un auge en el cine de explotación, que a menudo mezclaba temas sexuales con elementos de horror, lo que resultaba en historias extravagantes, y por el título de la película creo que podemos hacernos una idea sobre lo que trataba. Una hipótesis es que se haya sido un filme de bajo presupuesto, por lo que ha de tener una limitada distribución, de ahí por eso que no haya nada de información al respecto, ni siquiera en vídeos que hacen un repaso de las películas del hombre lobo por el cine, se hace una mención de esto, es como si nunca hubiera existido, pero por alguna razón es colocado en estas listas de películas que ha tenido este licántropo. Al igual que el caso anterior, si alguien sabe algo más al respecto, puede dejarlo en los comentarios. Penpal es una creepypasta publicada originalmente en el subreddit No Sleep, en el año 2011, por Data Auerbach, bajo el seudónimo de Milburturs. La historia de Penpal es muy extensa, siendo que en realidad consta de una serie de 6 historias, las cuales han conseguido una más que considerable base de seguidores dentro del subreddit, debido a su premisa tan perturbadora como atrapante de principio a fin, lo que incluso impulsó al autor a adaptarlas a una novela completa. En julio de 2012, fue lanzada la novela de Penpal, la cual tuvo un gran apoyo, tanto así que en noviembre de ese mismo año, el autor haría una publicación en el subreddit No Sleep, dando la noticia de que estaba en planes una adaptación cinematográfica de Penpal, de la mano del productor Richard Midlemas, ganador de un Oscar por el documental Unda Fide, en el año 2011. Este anuncio fue lo último que se supo del proyecto, y con el pasar de los años, está de más suponer que el proyecto fue cancelado. Stray 27. Esta es una película producida por la vocalista Diamanda Gala en colaboración con el cineasta italiano David Pepe. La película está basada en el álbum en vivo de Galas de 1994 que se describe como un retrato implacable de un cuerpo que sufre tortura dentro de los confines restringidos de un centro médico. La película se llegó a estrenar en 2011 y se ha vuelto a proyectar en conciertos y otros eventos, pero nunca ha recibido un lanzamiento totalmente digital o comercial de ningún tipo, lo que la hace no disponible para aquellos que desean verla. Zombie Hunger 1 y 2. Estos son dos cortometrajes de 1984, dirigidos por Richard Kemp, que fueron parte de un movimiento cinematográfico de la década de 1970 y 1980 con sede en Nueva York. Las películas de Kern se distinguen por su contenido explícito, esquemas de color únicos, y apariciones de notables figuras underground.
Existen fuentes contradictorias sobre el tema de los cortos, ya que algunos sitios afirman que muestra a un hombre que destroza su apartamento en un ataque de furia, dejando solo al camarógrafo ileso, mientras que en otro sitio proporcionaron una toma del corto, afirmando de que se trata sobre un grupo de drogadictos que se inyectan heroína, y luego vomitan. Pero aún así, se sabe muy poco sobre estos dos cortos, ya que no se han publicado en ningún formato, y se desconoce si todavía existen copias de ellos. 8 mm versión sin cortes. Esta es una película estadounidense de suspenso de 1999, dirigida por Joel Schumacher, y protagonizada por Nicolas Cage, quien encarna a Tom Wells, un detective privado que se adentra en el bajo mundo de la fotografía, para investigar una película snuff. La versión que se presentó en cines ya era bastante densa, y recibió críticas mixtas por su temática turbia. Sin embargo, la versión original de la película tuvo que ser cortada en gran medida antes de su estreno para obtener una calificación R. En el audio comentario del director en el DVD de la película, menciona los recortes que tuvo el filme por la MPA, que incluyen gran parte de una conversación de Phoenix, y Nicolas Cage, fue eliminada porque uno de los monitores de televisión en el fondo mostraba imágenes de pornografía dura. Las secuencias en el club clandestino de sexo, fueron recortadas para eliminar tomas de pornografía en Emma, que de hecho eran reales. También se editó el corte de garganta al personaje de Joaquín Phoenix, realizado por una máquina. Dumb Bunny 2020. Dumb Bunny es un cortometraje de 27 minutos de Salvatore Palmieri y Andy Diaz, que en esencia, sería un cortometraje hecho por fans de Lucifer Valentine, director de la perturbadora película Slaughtered Vomit Dolls. Resulta que este corto, habría sido publicado en el año 2020 en YouTube, sin embargo, este pasó desapercibido hasta que su director decidió eliminarlo por completo de la plataforma ese mismo año. No se sabe exactamente de qué trataría, pero viendo que está inspirado en estas películas anteriormente mencionadas, creo que ya nos podemos hacer una idea, pero como ya es costumbre en todo este bendito video, este material carece totalmente de alguna información, o al menos según el usuario de Reddit empeñado en la búsqueda de este material, nos dice que el propio director eliminó todo rastro de esto, quizá por el repudio que recibió esta, y por eso es que decidió ocultarla del público en general, teniendo la película totalmente en su poder.